Eh, Hola, ¿qué tal? Creo que ya todos nos están escuchando. Buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Es un verdadero honor tener al ponente del día de hoy, que es el doctor Alejandro Saldívar Riverón. Él en realidad es un vecino de nosotros, está en el Instituto de Biología y sus líneas de investigación son en sistemática y evolución en insectos. Él es el curador de la colección de insectos en el Instituto de Biología, y pues es un repositorio muy importante que captura bastante de la biodiversidad que tenemos en México. Él estudió su licenciatura y su maestría en la UNAM y luego hizo un doctorado en Imperial College en el Reino Unido. Es actualmente investigador titular B en el instituto y pues tiene una carrera bastante impresionante, con más de 100 artículos publicados hasta el momento, 20 estudiantes con tesis dirigidas por él. Y pues yo creo que eh, va a ser una oportunidad muy bonita para poder buscar líneas y posibles puntos de colaboración más intenso entre los dos institutos y sobre todo con el laboratorio del doctor Saldívar. Entonces, Alejandro, muchas gracias por estar aquí y adelante con tu presentación. Gracias, Araxi. Muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto poder dar por primera vez una charla en el Instituto de Ecología. Eh, Gracias por invitarme a impartir esta conferencia. Y bueno, he seleccionado hablar sobre las colecciones biológicas, aprovechando como muchos de ustedes saben, la construcción de un nuevo recinto del Instituto de Biología, que se va a llamar el Pabellón de la Biodiversidad, en el cual se albergarán las colecciones de vertebrados, gran parte de los laboratorios de biología molecular y varias salas de exposición. Es un edificio impresionante, el cual es un gusto, y yo creo que es un acontecimiento destacado, no solo para el instituto y para la UNAM, sino para el público en general, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar pues este acontecimiento para hablar un poco sobre la importancia y la función de las colecciones biológicas y y también quiero hablar cómo la museómica ha potencializado el aprovechamiento de la información que nosotros podemos extraer de los ejemplares depositados en las colecciones biológicas. Y bueno, también posteriormente me gustaría hablar un poco acerca de cómo también los estudios se han aprovechado mucho en museómica, los estudios que llevo a cabo en mi laboratorio, en el Instituto de Biología, en la Colección Nacional de Insectos, eh, mis estudios en sistemática, en taxonomía, pues han aprovechado mucho todo estudios en museómica. Y bueno, pues eh, quisiera, un segundito, ya. Quisiera comenzar hablando acerca de los museos de historia natural. Yo creo que la mayoría de ustedes ha ido por lo menos alguna vez en su vida a algún museo de historia natural, ya sea aquí en México o en el extranjero. Y bueno, yo personalmente, me siento muy privilegiado porque gracias a mi trabajo he tenido la oportunidad de viajar a varios países en donde he aprovechado, he visitado museos de historia natural, ya sea por motivos de trabajo o como un simple espectador. Y bueno, como podrán apreciar ustedes, aquí se encuentran fotografías de varios museos de historia natural alrededor del mundo, todos ellos con una arquitectura impresionante, una museografía formidable, pero pensemos qué es un museo de historia natural, cuáles son las funciones de los museos de historia natural, de las colecciones biológicas, más allá de estas exposiciones permanentes o temporales. Y bueno, ya desde épocas muy antiguas, desde la época de los griegos con Aristóteles, diferentes civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad se han interesado en clasificar a los organismos que, que habitaban en su entorno. Pero no es sino hasta la época del Renacimiento en Europa cuando las personas se empezaron a preocupar por empezar a almacenar, a resguardar los organismos que
que recolectaban. No solamente ya para clasificarlos, sino para investigar otras cosas como sus funciones, investigar sus formas, y ya más recientemente investigar los orígenes de estos organismos, su distribución geográfica y su evolución. Y bueno, todos estos organismos tradicionalmente han sido colocados, han sido preservados en diferentes repositorios, los que muchos de ellos conocemos con nombres como museos de historia natural, museos de ciencias naturales, y bueno, todos estos repositorios de organismos vamos a denominarlos como colecciones biológicas. Bueno, las colecciones biológicas sin duda representan una biblioteca extraordinaria acerca de la vida en la Tierra, con información proveniente de organismos de todo tipo. Organismos que van desde bacterias, por ejemplo, hasta pasando por animales diminutos como insectos de apenas unas micras o pocos milímetros, hasta los organismos más grandes que habitan en la Tierra, como varios vertebrados, ¿no? Con ballenas, por ejemplo. Entonces, así como las bibliotecas cuentan con una estructura y organización que nos permiten encontrar de manera rápida cualquier libro que nosotros queremos encontrar, aún en la biblioteca más grande, en las colecciones biológicas también cuentan con un conjunto de reglas y normas y estructura que las hacen funcionales y permitan albergar y clasificar, depositar a los diferentes taxones, a los diferentes grupos de organismos que existen. Una de las principales riquezas que tienen las colecciones biológicas, y esta es una cosa que sí quisiera enfatizar, es que en estas colecciones biológicas encontramos catalogados, clasificados organismos no solo del presente, sino organismos que han sido recolectados en diferentes épocas a través de la historia. Bueno, la importancia de las colecciones biológicas. ¿Qué beneficios tienen las colecciones biológicas para la sociedad? Bueno, las colecciones biológicas producen una gran cantidad de beneficios para la ciencia y para la educación, ya que proveen una vasta cantidad de información espacial, temporal y taxonómica de la vida que existe en la Tierra. Toda esta información es producida, es organizada y es resguardada por profesionistas, por profesionistas profesionales, comúnmente, generalmente biólogos, quienes están especializados en los diferentes taxones que existen. Y bueno, la principal investigación que se realiza dentro de estos recintos, dentro de las colecciones biológicas, es investigación primariamente en sistemática, en taxonomía, en sistemática. Esto es, la investigación que se realiza aquí es descubrir, describir y clasificar a los organismos que existen en el planeta, y bueno, la clasificación generalmente con base en las relaciones evolutivas entre los organismos. Bueno, este conocimiento taxonómico sin duda representa la base para una gran cantidad de disciplinas biológicas, ¿sí? Basta recordar que muchos descubrimientos científicos, tales, no sé, cuales gusten, por ejemplo, el descubrimiento de la Taq polimerasa, por ejemplo, con lo que se realiza la reacción en cadena de la polimerasa, fue posible gracias a que se encontraban depositados organismos en colecciones, en este caso bacterias depositadas en colecciones biológicas. También, por ejemplo, insectos que han sido utilizados como control biológico de plagas. También todo este conocimiento ha sido posible gracias a ejemplares depositados y a estudios que se han realizado en colecciones biológicas. Bueno, no obstante esta gran importancia en la investigación, en la educación que tienen las colecciones biológicas, pues lamentablemente muchas de ellas se encuentran en un gran riesgo de desaparecer, ¿no? Desde hace ya un par de décadas. Y esto podríamos resumirlo, se debe principalmente a tres razones. La primera y más triste de ellas es, bueno, es la falta del conocimiento de lo que se hace en las colecciones biológicas y del desdén muchas veces por parte de la misma comunidad científica y de los mismos gobiernos, ¿no? Del desdén, en el menosprecio de las conexiones biológicas, y esto es por la falta del conocimiento de lo que se hace en estas colecciones.
Otra razón por la cual las colecciones biológicas, los museos de historia natural se encuentran en riesgo, es también debido a la ignorancia y la importancia de poder, no solamente, bueno, ya que existan, ¿no? Sino poder mantener y organizar permanentemente a las colecciones. No solamente basta tener el recinto, estos grandes repositorios y que estén llenos de ejemplares. Todo esto implica un gran esfuerzo económico y humano para poder mantenerlo y organizarlo de manera permanente. Aquí vemos un ejemplo muy triste. Muchos de ustedes saben, hace un par de años, más o menos, se incendió el Museo de Historia Natural en Río de Janeiro. Con ello se perdieron miles y miles de ejemplares y muchísima, una incalculable fuente de información biológica, histórica, no solamente de ese país, ¿no? Sino de diversas regiones del mundo, ¿no? Y por último, una razón también por la cual muchas colecciones se encuentran en peligro es también, sobre todo en Latinoamérica, en países en vías de desarrollo, se debe a la falta de coordinación e interconexión entre colecciones, ¿no? El que no conozcamos, como menciono, en países como el nuestro, en que no conozcamos las últimas tecnologías que existen, por ejemplo, para la preservación, para el mantenimiento de los ejemplares, de la infraestructura, pues eso también ocasiona un retraso en todo el mantenimiento y la organización de estos recintos. Y bueno, nosotros generalmente cuando oímos hablar de una colección biológica, de un museo de historia natural, lo primero que nos viene a la mente son los ejemplares, ¿no? Los ejemplares pensamos que es lo único y lo más importante y lo único que contiene una colección biológica. Sin embargo, también junto con los ejemplares viene una gran cantidad de información y de material asociado a ellos. Por mencionar algunos, podemos nosotros contar, además de los ejemplares, con tejidos de estos, por ejemplo, para hacer estudios histológicos. Contamos con el material genético de estos organismos y otro tipo de material asociado, como por ejemplo nidos, cantos, grabaciones, fotografías, no solamente digitales actuales, sino fotografías antiguas, ilustraciones de hace ya varias décadas o siglos. Y además, de manera muy importante, los ejemplares también tienen asociados la información de dónde fueron recolectados. Esto es, su información de dónde fueron recolectados, muchas ocasiones coordenadas geográficas, el tipo de vegetación en donde fueron recolectados, por ejemplo, en el caso de parásitos, los organismos hospederos de donde se obtuvieron, ¿sí? Y bueno, toda esta información siempre ha estado en las colecciones biológicas. Sin embargo, no es sino hasta a finales del siglo XX, a finales del siglo pasado, con el desarrollo de muchas, de algunas tecnologías como en bioinformática, el origen y el desarrollo del Internet, sistemas de información geográfica, el desarrollo y la creación de imágenes digitales y también, muy importante, todo el desarrollo en las tecnologías de secuenciación de nueva generación, es cuando se da un impulso enorme en muchas disciplinas biológicas. Todas estas tecnologías ayudan a muchas disciplinas biológicas y hablando de las colecciones biológicas, estas a principios del siglo XX empiezan a incorporar varias de esta información, de estas tecnologías, específicamente registrando de manera digital los metadatos asociados a estos ejemplares. Esto, junto con el libre acceso de esta información en línea a través de Internet crea lo que ahora conocemos como museónica, y que no es sino que es el empleo de la tecnología de punta, de toda esta tecnología que mencioné anteriormente, para la obtención de información de ejemplares de museo. A esto se le llama actualmente como genómica. Y bueno, en un principio, perdón, no genómica, museómica, perdón. Bueno, en un principio todas estas tecnologías, todo este desarrollo en museómica se ocupó en las colecciones científicas, primero en organismos como plantas y vertebrados, y esto por una razón muy sencilla. Primero por su tamaño, segundo por pues el gran interés público, el interés en general que hay sobre estos organismos, y tercero por pues, el número de ejemplares en museos de estos organismos, pues es en cierta medida manejable, ¿no?
Sin embargo, en los últimos años, muchas colecciones entomológicas, entomología, para los que no saben, es el estudio de los insectos, muchas colecciones entomológicas han digitalizado una extraordinaria cantidad de datos, ¿sí? De datos que ya se encontraban en los museos desde hacía décadas en estos ejemplares, pero por razones propias de estos organismos, al ser tan pequeñitos, al tener una gran cantidad de organismos en colecciones de insectos. Por ejemplo, solo por darles un dato, en el Instituto de Biología, en la Colección Nacional de Insectos, tenemos alrededor de 5 millones de insectos depositados, 2 millones aproximadamente todavía sin catalogar. Bueno, todo esto era un reto para poder digitalizar toda esta información. Pero otra problemática son las que se tenía para digitalizar estos datos en los insectos es que muchos de ellos, los diferentes insectos son preservados de diferente manera, unos en etanol, otros montados, otros en laminillas, y otra dificultad era que la información asociada a estos ejemplares, esto es sus localidades, tipo de vegetación, coordenadas geográficas, pues se encuentran en etiquetas diminutas que se encuentran pues muchas veces, por ejemplo, en los organismos montados en los alfileres debajo de estos organismos, ¿no? Entonces, pues afortunadamente se han superado todas estas dificultades y, bueno, actualmente se encuentra con una gran cantidad de datos ya digitalizados de insectos. Y bueno, al comenzar a digitalizar las colecciones entomológicas y utilizar las tecnologías de punta para su estudio, ahora es posible documentar, por ejemplo, la distribución pasada y presente para predecir la distribución futura de muchos de estos insectos, algunos de ellos de gran importancia económica y de salud, como por ejemplo las chinches vectoras de la enfermedad del mal del Chagas, las chinches de la tribu Triatomine, de la subfamilia Triatomine, o por ejemplo algunas especies de insectos que son plagas para cultivos agrícolas. Y bueno, estos estudios ya que se obtienen a partir de toda esta información, pues ya están influenciando y están ayudando a otras áreas más allá de la taxonomía, más allá de la sistemática entomológica. Y bueno, con respecto a la sistemática entomológica, a la taxonomía de los insectos, todas estas nuevas tecnologías, en especial quisiera hablar yo el desarrollo de nuevas técnicas de secuenciación, ha ayudado mucho a los estudios en entomología. Bueno, en la actualidad existen diferentes técnicas de secuenciación masiva que permiten obtener genomas completos de organismos o obtener una representación reducida del genoma a partir de ejemplares de museos de insectos que se encuentran depositados en museos. Muchos de estos insectos de unos pocos milímetros, de un par de milímetros, muchos de estos insectos depositados por décadas o hasta más de 100 años, se ha podido obtener información genómica de estos organismos. Muchos de estos insectos también muy raros que han sido colectados históricamente en lugares de muy difícil acceso, ¿no? Entonces, toda esta revolución en las técnicas de secuenciación pues ha permitido obtener información de todos estos ejemplares pequeñitos y además lo que es más increíble, es posible obtener el DNA genómico de ellos sin destruirlos. Actualmente existen varias técnicas de secuenciación no destructivas, ¿no? Y bueno, estas nuevas técnicas han permitido obtener cientos o miles de loci, de marcadores genéticos, que son filogenéticamente informativos en diferentes escalas de tiempo evolutivo. Y bueno, varias de estas técnicas, es muy importante, no necesitan de un genoma de referencia, por lo cual actualmente estamos viendo cada vez más y más trabajos en sistemática entomológica, los cuales estudian organismos no modelos, organismos para los cuales no existía un genoma de referencia. Y bueno, esto, junto con el desarrollo que ha venido dándose en el desarrollo de equipo de cómputo, así como en un gran número de sofisticadas herramientas bioinformáticas, ha posibilitado el análisis de una extraordinaria cantidad de información genómica en diferentes grupos de insectos. Y bueno, ahora quisiera hablarles un poquito acerca de algunos ejemplos de cómo la museómica ha ayudado de una forma extraordinaria
a varios de los estudios, a varios estudios que realizamos en mi equipo de trabajo. Bueno, yo ya desde hace 12 años aproximadamente me encuentro trabajando como investigador en la Colección Nacional de Insectos del Instituto de Biología. Como les mencioné, bueno, yo trabajo con insectos, principalmente con avispas parasitoides de de la familia Braconidae. Sin embargo, también realizamos algunos otros trabajos con himenópteros de otros grupos, como por ejemplo formícidos, y también otros trabajos con otros grupos de artrópodos, de insectos, como principalmente con ortópteros. Y bueno, además de hacer taxonomía alfa, que esto es descubrimiento, descripción de nuevos taxones, estudios faunísticos, nosotros ya desde que llegué aquí al instituto, hemos empleado diferentes herramientas filogenéticas para investigar la evolución, no solo la sistemática, sino también la evolución de varios grupos de insectos. Estudios de tipo microevolutivo y también de tipo macroevolutivo. Y bueno, aquí quisiera hablarles un poquito de cómo la museómica, a partir de ejemplares que tenemos depositados en museos, hemos podido descubrir y describir varios taxones, muchas especies nuevas para la ciencia, varios géneros nuevos de insectos, principalmente avispas parasitoides. Y bueno, algunas de estas especies han podido ser, a partir de su descripción, a partir de su caracterización molecular, son empleadas actualmente como control biológico de plagas de insectos en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Norteamérica se ha logrado liberar de manera exitosa un parasitoide que es específico, ataca al descortezador, a un escarabajo descortezador, que es una plaga muy seria en los Estados Unidos y en Canadá. También hace un par de años describimos unas especies de avispas parasitoides que atacan a escarabajos de la familia Bruchinae, escarabajos que son plagas en varias semillas de leguminosas. Y también hace ya también varios años, con colegas de los Estados Unidos y de Argentina, pudimos describir una especie de bracónido, de avispa bracónida, que es parasitoide de una plaga de una oruga que es plaga del nopal, de varias especies de opuntia, y que potencialmente pudiera ser pues una catástrofe si llega esta plaga exótica a nuestro país. Y bueno, para hablar de algunos ejemplos de estudios tanto micro como macroevolutivos que realizamos en nuestro equipo de trabajo, quisiera hablar principalmente de los trabajos de mis alumnos más destacados, dos alumnos de doctorado, que es, bueno, Ernesto Zamaca Sáenz, quien va a terminar pronto ya su doctorado, y de Giovanna Jasso Martínez. Bueno, primero quisiera hablar del trabajo que ha realizado Giovanna aquí con nosotros en el laboratorio, que Giovanna empezó sus estudios hace aproximadamente 3 años, sus estudios de doctorado. Y bueno, quisiera hablar de este trabajo, su primer trabajo que publicó, de su tesis, que fue un trabajo muy bonito, en el que a partir de ejemplares depositados en museos alrededor del mundo y de la información biológica que se encontraba en estos ejemplares, pudo reconstruir la historia evolutiva en un grupo de avispas parasitoides. Y bueno, este grupo de avispas parasitoides son avispas bracónidas que pertenecen a la subfamilia Rogadine. Es un grupo de avispas que es cosmopolita, que actualmente cuenta con 68 géneros y más de 1.200 especies descritas. Son endoparasitoides exclusivos de una gran cantidad de especies de varias subfamilias de lepidópteros, tanto que tienen orugas tanto expuestas cuando se alimentan como no expuestas, como por ejemplo minadores de hojas. Bueno, no se conoce a la fecha una sinapomorfía morfológica para este grupo, para la subfamilia Rogadine, pero sí se conoce una sinapomorfía que es una característica biológica única en este grupo, y que es la momificación de la oruga hospedera. Rápidamente, la momificación de la oruga significa que estas avispas, que son endoparasitoides, depositan los huevos, paralizan temporalmente a su presa, que en este caso son las orugas. La oruga después de un momento se recupera
y continúa con su desarrollo. Sin embargo, los huevos de la avispa eclosionan y van devorando por dentro a la oruga. Y la oruga, antes de morir, pues empieza a pupar, pero muere durante el proceso. Y bueno, esta oruga se endurece y oscurece y forma lo que llamamos esta momia, ¿no? Y esta característica es una característica que solo se conoce en las especies de esta subfamilia, de Rogadini. Y bueno, Giovanna estaba interesada en este trabajo en conocer las relaciones entre las tribus de Rogadine, porque a la fecha no habían sido resueltas con robustez, y también, entre otras cosas, quiso ver la posición filogenética de una de estas tribus, la tribu Betilobarconini, ya que en trabajos previos se dudaba de si formaba parte o no de la subfamilia Rogadine. También no se conocía bien el grupo hermano de Rogadine, si por ahí era otras subfamilias, también parasitoides exclusivos de lepidópteros, como en este caso estas subfamilias son ectoparasitoides, como por ejemplo Ormine o la subfamilia Lisitermine. Y también ella estaba muy interesada en ver la evolución en las preferencias de parasitoidismo dentro de la subfamilia, ya que dentro de algunas tribus atacaban exclusivamente a familias de lepidópteros, familias con especies no expuestas como minadores de hojas, mientras que otras tribus, perdón, atacaban tanto a especies de familias cuyas especies estaban expuestas y otras no expuestas. Y para ello, bueno, obtuvo información de una técnica de secuenciación masiva que se denomina elementos ultraconservados. Pudo obtener cientos de loci y una matriz de cientos de miles de posiciones nucleotídicas a partir de ejemplares, principalmente, esto es muy interesante, a partir de ejemplares de museo, muchos de ellos recientes, muchos de ellos también recolectados hacía décadas, hasta, por ejemplo, hubo un caso de un ejemplar de más de 80 años, un ejemplar de 3 milímetros de longitud, un ejemplar que además no fue destruido, su DNA genómico fue extraído con una técnica no destructiva. Y bueno, muchos de estos ejemplares también cabe señalar que son taxones muy raros, distribuidos en diferentes partes del mundo, algunos de estos taxones conocidos por muy pocos ejemplares, ¿no? Y bueno, su muestreo de Giovanna lo realizó en ejemplares pues con una distribución en los 5 continentes. Y también, muy importante, la información biológica de la asociación con los hospederos también se obtuvo a partir de ejemplares depositados en museos. Y bueno, quisiera mencionar aquí, resaltar que la información que obtuvo, el número de loci que obtuvo a partir de ejemplares de museo, pues fue impresionante. Para la mayoría de los ejemplares que estuvieron depositados entre, no sé, unos cuantos años, hasta 40 años, pudo obtener más de 300 marcadores genéticos, más de 300 loci nucleares, y para un ejemplar muy viejo de más de 80 años, pues casi 100 loci, ¿no? También de ejemplares preservados en alcohol, obtuvo una gran cantidad de información, en este caso más loci, más de 300, en promedio más de 300 loci para ejemplares depositados en colecciones mantenidos en etanol. Y bueno, como resultados principales de su trabajo, Giovanna obtuvo una filogenia pues casi totalmente resuelta. Solamente 3 de los nodos en la topología no estuvieron bien soportados. La subfamilia Rogadine se confirmó como monofilética con la inclusión de la tribu Betilobraconini, la cual anteriormente pues se dudaba su inclusión dentro de la subfamilia. 3 de las 5 de las 5 tribus, las relaciones en 3 de las 5 tribus de la subfamilia, pues se pudieron resolver con buen soporte, y también se ubicaron varios géneros problemáticos de los cuales no se sabía a qué tribus pertenecían o qué otros grupos de Braconidae pertenecían, se pudo ubicar su posición filogenética. Y bueno, por último también se vio que las subfamilias Lisitermine y Ormine no eran recíprocamente monofiléticas, juntas ellas, miembros mezclados de las dos subfamilias, formaban el grupo hermano de Rogadine, y se propuso sinonimizar a Lisitermine dentro de Ormine. Y bueno, también con respecto a la evolución de los grupos de hospedero en Rogadine, se vio que la condición ancestral, que era atacar principalmente a especies de familias de lepidópteros que tenían especies no expuestas, como ya mencioné, como por ejemplo minadores de hojas,
eso era la condición ancestral, y han habido dos transiciones independientes dentro de las subfamilias para atacar tanto a familias expuestas como a familias con especies no expuestas, ¿sí? Como por ejemplo en algunas especies de Papilionoidea. Estas dos transiciones independientes ocurrieron dentro de la tribu Aleidini y dentro de otra tribu, la tribu Rogadini. Y bueno, ahora me gustaría hablar un poco acerca de los trabajos que ha realizado Ernesto Zamacá. Ernesto es de nacionalidad colombiana, él realizó la maestría y luego el doctorado conmigo, es un alumno muy, muy destacado, estoy muy contento con su trabajo. Y bueno, Ernesto se enfocó en su tesis doctoral, la cual espero defienda ya este mes, en un estudio filogenómico de un grupo de avispas parasitoides, principalmente parasitoides, pero él se enfocó con un grupo que está asociado a agallas de plantas vasculares. Las agallas, para los quienes no lo sepan, son deformaciones que tienen las plantas vasculares que son ocasionadas por diferentes grupos de artrópodos. Y bueno, el grupo con el que está trabajando Ernesto pertenece a la subfamilia Dorictine, la cual es una de las subfamilias más ricas en especies dentro de Braconidae, con 1.700 especies descritas, muchísimas más, 3 o 4 veces más especies por describir. Son ectoparasitoides principalmente de larvas de escarabajos barrenadores de madera, aunque dentro de esta subfamilia existe un pequeño grupo de 10 géneros que se ha visto que están asociados a gallas de varias plantas vasculares. Bueno, como ya les mencioné, son 10 géneros asociados a plantas vasculares, a 15 familias de plantas vasculares. Se ha visto que varios de estos, se conoce poco todavía sobre la biología de la mayoría de las especies, de muchas de estas especies de estos géneros. Sin embargo, para aquellas especies en las que se ha podido observar su biología, algunos de ellos son inquilinos de agallas hechas por otros insectos, son fitófagos que se alimentan, se aprovechan del recurso de otro insecto, en este caso una agalla. Otros han evolucionado y son formadores de agallas, mientras que otros se ha visto que son depredadores de semillas, en algunos casos formando agallas en estas semillas, en otros casos simplemente depredadores de estas semillas. Se ha propuesto originalmente, cuando no se conocía la biología de este grupo, se pensaba que muchos de estos especies eran parasitoides de otros insectos agalleros. Sin embargo, esto no se ha podido corroborar a la fecha. De estas 10 géneros de avispas asociadas a agallas, por mucho el género con mayor número de especies es el género Alorrogas. El género Alorrogas es un género de avispas muy pequeñitas que se encuentran distribuidas principalmente en el neotrópico y en el neártico. Actualmente existen 64 especies descritas, sin embargo, pues se ha visto que existen muchas más especies por describir. Todavía es un grupo en el que hace falta todavía mucho trabajo taxonómico. Pero lo que se conoce, de las avispas que se conocen, se ha visto que están asociadas a 12 familias de plantas vasculares. Es un grupo, es un género en el cual la mayor parte de la diversidad de plantas asociadas pues se encuentran dentro de este género. Y bueno, lo que se conoce de la biología de las especies de este género, se ha visto que para todas aquellas especies para las cuales se conoce su biología son fitófagas, pero presentan una diversidad interesante de estrategias de fitofagia. Algunas son formadores de agallas en diferentes estructuras, como por ejemplo frutos, botones florales, semillas. Otros son inquilinos, esto es, como mencioné anteriormente, se aprovechan del tejido vegetal de agallas formadas por otros insectos. Y otros son depredadores de semillas, como vemos aquí, ya sea formando agallas, como vemos aquí en esta semilla, o simplemente depredadores de semillas sin formar agallas. Y bueno, en el primer trabajo que realizó Ernesto, él primero obtuvo secuencias tanto de elementos ultraconservados como de genomas mitocondriales completos de unos pocos ejemplares de cada uno de estos géneros para investigar sus relaciones filogenéticas, y también investigó los rearreglos mitocondriales que pudieran existir en este grupo para ver si podíamos encontrar señal filogenética a partir de esta información.
Y bueno, como resultado de este primer trabajo de Ernesto, que por cierto es el primer trabajo que se realizó con UCS en el laboratorio, ya hace ya un par de años, fue el primer trabajo publicado con elementos ultraconservados, este trabajo de Ernesto, pudo ver que las topologías de los UCS y de los genomas mitocondriales pues fueron muy congruentes. También pudo observar que existían dos rearreglos de tRNAs, los cuales eran filogenéticamente informativos, muy congruentes con la topología obtenida con los marcadores que se examinaron. Se pudo confirmar la monofilia del clado de este grupo asociado a Gallas, pero Alorrogas, este género grande dentro de este grupo, resultó como polifilético, no se recuperó como monofilético. Y bueno, en toda esta búsqueda de material por parte de Ernesto en diferentes colecciones científicas, tuvimos la oportunidad de contactar a un investigador de la Universidad de Rice, el doctor Scott Egan, que ahora, bueno, ya es un colaborador ya con nosotros, un amigo con el que ha visitado un par de veces aquí el Instituto de Biología. Y bueno, Scott ha enfocado en los últimos años su investigación en trabajar con un grupo de avispas diferente, una familia que se llama Cynipidae, y que un grupo dentro de esta familia se ha especializado en formar agallas principalmente en encinos y en plantas de la familia Rosaceae. Y bueno, como les mencioné, Scott trabaja con este grupo y se ha encargado de investigar en los últimos años la diversidad de cinípidos presentes en 3 especies de Quercus en el sureste de los Estados Unidos. Rápidamente, les voy a mencionar la biología de estos organismos, es muy interesante. Ocurre un fenómeno llamado heterogonia, en el que tienen una generación primero, tienen una generación sexual en el que las avispas, las hembras, forman agallas en las raíces de estos encinos, raíces que no sé si conocen los encinos, que muchas veces sus raíces pues sobresalen de la tierra. Bueno, pues estas avispas forman agallas, la generación sexual forman agallas en estas raíces y posteriormente se alterna con una generación asexual que generalmente induce agallas en las hojas y en los tallos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una de estas especies del sureste de los Estados Unidos que forma agallas la generación sexual en la raíz de una especie de quercus, de encino, y su generación asexual en las hojas. Y bueno, Scott ha podido determinar la presencia de 5 especies diferentes de cinípedos asociados a 3 especies de quercus. Y después de haber criado miles y miles de agallas de estos quercus, después de varios años de trabajar criando estas agallas, ejemplares a partir de estas agallas, pudo obtener, pues, no solamente los agalleros, estos cinípedos, sino una gran cantidad de fauna, microfauna, de insectos, de otros insectos asociados a estas agallas. Entre ellos, unos cuantos ejemplares de alorrogas, aproximadamente 30 ejemplares, muy poquitos, ¿no? Pero pues nosotros estábamos muy interesados en trabajar con estos ejemplares y bueno, después de examinarlos morfológicamente, vimos en un principio que eran muy parecidos, morfológicamente muy conservados. Por lo tanto, decidimos investigar su estructura genética de estos ejemplares, ya que fueron recolectados de diferentes agallas de hojas, agallas principalmente de la generación asexual, agallas de hojas y algunas agallas de tallos. Entonces, como les mencionamos, investigamos su estructura genética, encontramos primero con el marcador del código de barras, el COI, detectamos una fuerte estructura genética entre los ejemplares que se encontraban en diferentes tipos de agalla. Y luego, bueno, también obtuvimos información de UCS, pudimos generar datos para casi 200 loci y realizamos análisis de delimitación de especies posteriormente tanto con el marcador mitocondrial como con los marcadores nucleares, y ambos tipos de marcadores nos revelaron de manera muy robusta que en realidad estos ejemplares formaban 5 especies diferentes, ¿sí? 5 especies diferentes, las cuales estaban asociadas a una sola
agalla en particular o a un par de ellas, en diferentes áreas de distribución geográfica de los encinos en el sureste de Estados Unidos. Y bueno, aquí les presento estas láminas del artículo de Ernesto, en las que él, con la ayuda de estos análisis con marcadores mitocondriales, con información genómica nuclear, tuvo evidencia para poder agrupar en estas especies con la información genética. Volvimos otra vez a revisar la información morfológica y encontramos diferencias sutiles pero muy consistentes que nos ayudaron a diferenciar y a describir 5 especies de este grupo de avispas, de alorrogas. Como vemos aquí, son organismos muy pequeñitos, de no más de 4 milímetros, con características morfológicas muy sutiles que también con la ayuda de la microscopía electrónica pudimos encontrar diferencias morfológicas. Y bueno, también cabe señalar que este es un ejemplo muy bonito de cómo la información de historia natural obtenida por mi colega, por Scott Egan, toda la información obtenida, la información genómica obtenida a partir de ejemplares de museos, ayudó a resolver este problema de delimitación de especies en un grupo morfológicamente muy conservado de avispitas. Y bueno, al final, ahora Ernesto ya está por titularse, acaba de terminar su último trabajo, el trabajo más importante, que es el estudio filogenómico de todo este grupo, de todo este clado, de todo este grupo asociado a Agallas. Él logró obtener de diferentes museos, de diferentes colegas, de trabajo de campo, un total de 71 especies del grupo interno, 44 de ellas pertenecientes al género Alorrogas, lo cual es más de la mitad de las especies descritas a la fecha. También varios grupos externos de la subfamilia, y bueno, empleando secuenciación para obtener datos de UCS, pudo obtener más de 500 loci, pudo obtener una matriz de más de 300,000 posiciones nucleotídicas, que pues obviamente resultaron en un árbol muy, muy robusto, casi completamente resuelto, en el que se pudo confirmar la monofilia de este clado asociado a Agallas, se pudo confirmar también la polifilia, la no monofilia del género Alorrogas, y bueno, también, bueno, una vez teniendo esta topología robusta, Ernesto se dio a la tarea de investigar la evolución de las estrategias de fitofagia dentro de Alorrogas, pero también dentro de todo el grupo, de todo este clado gallego, ¿no? Entonces, aquí en este recuadro mostramos los resultados del análisis de reconstrucción de caracteres ancestrales, de estrategias de fitofagia dentro del grupo. Y bueno, aquí del lado derecho tengo un árbol, que es en donde voy a mostrar de manera muy resumida los resultados de este análisis de Ernesto, en el que, bueno, se confirmó, como les decía, que Alorrogas era polifilético, con varias especies originalmente asignadas a este grupo, contenidas en un clado más o menos basal, en el que son principalmente, aparentemente son inquilinos de agallas hechas por otros insectos. Y bueno, la condición ancestral del clado principal de Alorrogas, al parecer, se recuperó como la inquilinismo, fitofagia, en el que las especies son inquilinas y se aprovechan del recurso de la agalla, del tejido vegetal de agallas hechas por otras especies. También se recuperaron los diferentes especies que atacan, que son agalleras, se recuperaron en las especies que atacan Melastomataceae, por ejemplo, se recuperan en un solo clado. Las especies que atacan semillas que se aprovechan de semillas de fabáceas se recuperan en diferentes clados, ¿no? Entonces, bueno, estos datos fueron muy, muy interesantes. Nos hablan de la diversificación en este grupo. En Alorrogas probablemente estuvo dada por el cambio a diferentes familias de plantas hospederas. Y bueno, posteriormente, Ernesto obtuvo los tiempos de divergencia para diferentes clados dentro de este grupo asociado a agallas, y comparamos las edades obtenidas por este análisis con edades propuestas para la diversificación de las diferentes familias de plantas hospederas, y tuvimos datos muy interesantes. Ernesto pudo observar que, por ejemplo,
el género Pernobracum, que es un género que está asociado principalmente a especies de Prosopis, que es un género de Fabaceae. Aparentemente los tiempos de diversificación en ambos grupos son más o menos concordantes. Lo mismo ocurre para el género Monitoriella, que exclusivamente ataca especies de aráceas. Otras especies también aparentemente podrían haber tenido su diversificación en concordancia con especies de Ficus, de Moraceae, otras con los clados agalleros, con especies de Miconia, y en Norteamérica aparentemente las especies de Quercus también, los tiempos de divergencia en estos grupos aparentemente también corresponden con los tiempos de divergencia para el clado asociado a agallas de cinípidos en Quercus en Norteamérica. Y bueno, ya les mencioné ahorita un poco el trabajo que venimos realizando en los últimos años con cómo hemos aprovechado toda la información genómica, información de historia natural a partir de organismos de museos. Y bueno, por último, quisiera hablar un poquito acerca de un proyecto que recientemente nos han apoyado por parte de CONACYT a partir de la convocatoria de Ciencia de Frontera. Y bueno, pues en este estudio es un estudio de metagenómica para la estimación de la biodiversidad y monitoreo de comunidades de artrópodos en 2 zonas de selva baja caducifolia, bajo efectos de alteraciones locales y cambio climático. Y bueno, nosotros también últimamente hemos estado muy interesados en realizar estudios faunísticos, en investigar la diversidad de artrópodos presentes en diferentes regiones en México. Pero aquí pues nos topábamos con un impedimento, ¿no? Un impedimento taxonómico, que es que con la taxonomía tradicional, pues imagínense poder investigar de manera precisa, rápida, la diversidad de insectos presentes en una región, pues necesitaríamos todo un ejército de taxónomos, ¿no? No por menospreciar la necesidad que hay de taxónomos, todo lo contrario, pero para ciertos estudios pues es preciso pues conocer de una manera más rápida y precisa esta diversidad. Y bueno, lo que hemos propuesto para este proyecto es emplear el uso de herramientas metagenéticas para poder conocer de una manera rápida la biodiversidad presente, en este caso, en 2 zonas de bosque tropical caducifolio en México. Para los que no sepan, bueno, la metagenética es principalmente a partir de muestras de comunidades, por ejemplo, en este caso insectos, recolectadas, por ejemplo, con una trampa, por ejemplo, una trampa maíz, es posible obtener el DNA genómico de toda esta sopa de bichos. Se obtiene con métodos de extracción, se obtiene todo el DNA genómico. Se amplifica una pequeña región del código de barras, en este caso, y después de amplificar esta región, lo que se hace es se pasa por una plataforma de secuenciación de nueva generación, generalmente ahora por la plataforma de Illumina, y es posible obtener este fragmento genético para todos los ejemplares que se encontraban en esta sopa de bichos, ¿no? Y bueno, ustedes me dirán, me la he pasado hablando de preservar ejemplares en museo, de la importancia de preservar estos ejemplares en museos, de lo importante que son, y ahora me pongo a destruir y a hacer sopas de bichos, ¿no? Esto es contradictorio, y pues no, la verdad no. En muchos casos es importante conocer esta diversidad pues de una manera rápida, y la información genética que se obtiene es una información pues invaluable, ¿no? Información que además todos este DNA genómico puede ser preservado, no se utiliza todo, puede ser preservado indefinidamente en las colecciones, ¿no? Entonces es una fuente de información más que podemos nosotros tener resguardada en las colecciones biológicas. Y bueno, como les mencionaba, en este trabajo queremos, que apenas vamos a empezar en este mes, queremos evaluar y monitorear la biodiversidad de comunidades de artrópodos en 2 regiones de bosque tropical caducifolio, uno la región de Chamela en Jalisco, el otro en Huatulco, empleando estos datos metagenéticos. Esto para investigar efectos que pudieran tener las perturbaciones regionales. Por ejemplo, vamos nosotros a monitorear zonas con diferentes estados de sucesión vegetal, diferentes grados de perturbación,
y también vamos a monitorear estas zonas a través del tiempo, a través de los años. Vamos a medir algunas variables, como variables medioambientales, como precipitación, lluvia, algunas otras variables ecológicas, todo esto para investigar los efectos de estas perturbaciones en sus posibles cambios en la diversidad alfa, beta y funcional en estas comunidades de artrópodos. Y bueno, toda esta información, pues va a ser, toda esta información genética, pues representará una línea base para predecir en el futuro cambios posibles en la composición de biodiversidad en estas zonas, ¿no? Ya sea por cambios medioambientales, por perturbaciones locales, por fenómenos naturales, como por ejemplo presencias de huracanes, que son muy comunes en estas zonas en la costa del Pacífico. Y bueno, este trabajo, o sea, es un trabajo multidisciplinario, este proyecto, el que estamos empezando, es un trabajo en el cual estamos involucrados varios investigadores de varias instituciones de la UNAM, del extranjero. Vamos a contar con la ayuda, con la participación de la doctora Araxi, que, bueno, que enfoca sus estudios principalmente en genómica funcional. También tenemos la participación de la doctora Ekdelval, ecóloga de la ENES Morelia, del doctor Antonio Hernández López, de la ENES León, del extranjero, del doctor Alfred Vogler, del Museo de Historia Natural en Londres, y que es pionero en estudios en metagenética de insectos en varias partes del mundo. Y también vamos a contar con la participación de una investigadora postdoctoral, de la doctora Pilar Benítez, quien se va a encargar de coordinar toda la parte molecular, toda la parte de laboratorio. Es una tarea titánica en la cual también van a participar, y ella va a coordinar a varios estudiantes de licenciatura y de posgrado. Y bueno, ya para concluir, quisiera resaltar la gran importancia que tienen las colecciones biológicas. Yo creo que como comunidad en la UNAM, del Instituto de Biología, no solamente del instituto, sino de toda la UNAM en general, es nuestra responsabilidad, pues, preservar y mantener permanentemente estas colecciones biológicas, que no solamente se encuentran aquí en el instituto, también, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias tiene una colección biológica también muy importante. Es indispensable cuidarlo, porque simplemente ahí se encuentra, pues, toda la información de nuestra herencia natural en el país, ¿no? Entonces, incluso ejemplares tan pequeñitos como este que presento aquí, en el cual pues contienen información que puede ayudar a diferentes ámbitos, no solamente en la taxonomía, en la sistemática. Y bueno, ya por último quisiera agradecer a mis alumnos que he tenido durante toda mi trayectoria de investigación aquí en el instituto, en la UNAM, a mis postdocs, que he tenido la fortuna de contar con varios de ellos. Han enriquecido todos ellos mucho, mucho pues todo el trabajo que han realizado aquí ha sido extraordinario. Les agradezco mucho, mucho a todos ellos. También a las fuentes de financiamiento, a la de GAPA por parte de la UNAM, a los proyectos que he tenido de CONACYT. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias y hasta luego.